Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Iglesia Cristiana Durazno, congregada en el Día del Señor. Estamos terminando un año. Bueno, y el Señor, lo que vemos sí que el Señor ha sido fiel, ¿verdad? Y bueno, y también sabemos que estamos más cerca de la venida de Cristo. Cristo se acerca más todavía, ¿verdad? Hemos terminado y bueno, no sabemos si el 2024 viene el Señor, pero que venir, bien. Entonces debemos prepararnos, ¿verdad? Los cristianos se están preparando para irse para el cielo, como hablamos hoy. Estamos haciendo tesoros en los cielos, nos preparamos para ir al cielo porque Él viene a buscarme. ¿Y viene a buscar a quién? Una iglesia preparada. Personas preparadas, se están preparando, que escudriñan la Escritura, que obedecen la Escritura, que tienen un buen testimonio, que viven para el servicio de Dios, hacen todo lo que hacen, lo hacen para la gloria de Dios. Y entonces, esa es la iglesia que viene a buscar el Señor Jesucristo. Entonces, estamos más cerca, ¿verdad? Y es también un impulso para aquellos, para nosotros, para prepararnos mejor, ¿verdad? Porque el Señor viene. Bien, estamos en Juan, capítulo 11, vamos a entrar en el capítulo 11 y vamos a leer el versículo 1 al 16. Juan, estamos mirando el Evangelio según Juan, ¿verdad? Y lo que estamos estudiando. Y la lectura es Juan, capítulo 11, versículo 1 al 16. Juan 11, capítulo 11, versículo 1 al 16. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta y a su hermano y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Versículo 8 dice: le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, ya los hermanos oraron, las hermanas oraron, ¿verdad?, por la palabra. Así que bueno, seguimos adelante. Y bueno, el tema que vamos a tratar es la muerte de Lázaro. La muerte de Lázaro, ¿verdad? Bueno, estuvimos mirando el domingo pasado el rechazo que tuvo el Señor Jesucristo en su ministerio público. Bueno, según el Evangelio de Juan, ya se enfoca después de la muerte y resurrección de Lázaro. Ya Juan se enfoca en la crucifixión de el Señor Jesucristo. El versículo, capítulo 13 al 21 de Juan, ya el Señor va preparando a sus discípulos para la semana de la pasión, para él, preparando a los discípulos que él iba a morir, y que iba a morir en la cruz, que iba a ser entregado, ¿verdad? Pero bueno, todavía vamos a estudiar este capítulo 11, ¿verdad? Y bueno, y él quiere preparar a sus discípulos, y comienza a preparar a sus discípulos. Ahora, siempre preparó a sus discípulos, pero ahora él se enfoca más en la enseñanza a sus discípulos. Antes él enseñaba a todo el público, ¿verdad? Y bueno, siempre recibió rechazo, pero ahora él tiene la tarea de preparar a sus seguidores. Entonces, Juan lo presenta como la resurrección, ¿verdad? Vemos que el Señor y su deidad, vemos que el que cree en Jesús, bueno, Él es la resurrección y la vida. Y Juan representa al Señor Jesucristo como Dios, ¿verdad? Y esa es la tarea del Evangelio de Juan.
presentar los mismos atributos que tiene Dios, son los atributos que tenía Jesucristo. Entonces Juan el Evangelista presenta a Cristo como Dios, ¿verdad? Y creyendo en Él tengan vida eterna. Él vino a darnos vida eterna. Entonces vemos tres aspectos de su deidad, de su poder, ¿verdad? En este pasaje. Bueno, él apunta a la deidad del Señor. Bueno, ese es el primero. Él apunta a la deidad del Señor. Y el segundo, lo segundo que hace en este pasaje, fortalece la fe de sus discípulos. Fortalece la fe de sus discípulos. Versículo 15. Mire lo que dice él. Y me alegro por vosotros. ¿Está hablando quién? A los discípulos. Me alegro por ustedes de no haber estado allí en la casa de Lázaro. ¿Para qué? Para que creáis, para que crean, ¿verdad? Porque podría haber dicho, bueno, si el Señor está ahí, obviamente que lo va a sanar, pero el Señor no estaba lejos, ¿verdad? Y no hizo caso cuando le dijeron, mira que Lázaro, tu amigo, el que ama, se está muriendo. Entonces, ¿qué hizo él? Se queda 2 días más. ¿Para qué? Para que entre más confusión a los discípulos. ¿Y cómo? El Señor sanó a cantidad de personas y al amigo, el que ama, no lo va a sanar. ¡Qué horrible! No dio el que sea la orden, ve y ya por tu fe, dile a María y a Marta que por la fe de ella ya Lázaro está sano. No, el Señor dijo no, me voy a quedar 2 días, pero lo voy a hacer para ustedes, para que ustedes crean. Entonces él está preparando a sus discípulos, ¿verdad? Y bien, y la tercera es prepara un sendero a la cruz. Ya con esto va dando pasos, ¿verdad? Donde él, más adelante se presenta como la resurrección y la vida. Le dice a Marta, bueno, yo soy la resurrección y la vida. No te dije, Marta, cuando va, y Señor, si hubiese estado aquí, le recrimina, si vos hubiese estado acá, mi hermano no estaría muerto. Y no te dije que yo soy la resurrección y la vida. Entonces, vemos que en estos puntos, ¿verdad?, cómo el Señor va preparando a sus discípulos. Y bueno, podemos dividirlo también en su punto en cuatro partes más. Bueno, el capítulo 11 lo podemos dividir en 4 partes. Ya en esto lo que estamos leyendo ahora, él está preparando a las personas para el milagro. Lo voy a preparar para el milagro. Por eso él se queda, ¿verdad? No solamente a los discípulos, sino las personas que estaban allá, con la familia de Lázaro, que estaban llorando, que vieron que Lázaro se murió, hicieron el velorio, lo entierran a Lázaro, toda esa gente estaba sufriendo, ¿verdad? Pero aún así él esperó, ¿verdad? Él estaba preparando a las personas para el milagro. Del versículo 1 al 16 fue lo que leímos. Él está preparando a las personas para el milagro. El segundo subpunto, la llegada del Señor. Bueno, el versículo 17 al 37, el Señor llega ahí al lugar donde estaba Lázaro. Y bueno, el tercer subpunto, el milagro que hace el Señor. Versículo 38 al 44. Ahí se enfoca Juan en el milagro del Señor. Y bueno, el cuarto subpunto, el resultado del milagro. El resultado del milagro, versículo 45 al 57. Bueno, pero vamos por etapas, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la preparación del milagro, donde estuvimos leyendo, y obviamente que no voy a terminar el versículo 16, porque también ustedes se quedarán ir para su casa, ¿no? Yo estoy en mi casa, acá atrás estoy viviendo, así que no tengo problema, pero ustedes se quedarán ir también, ¿verdad? Bien, entonces vamos a tratar la preparación del milagro. El Señor prepara a las personas para que más adelante vean el milagro de Él. Juan, capítulo 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. El Señor había hecho muchos milagros. Bueno, y Juan relata algunos de ellos, ¿verdad? Como dije, presenta a Cristo como el Mesías, como Dios, por todos los milagros que Él hace. Bueno, al Dios mismo encarnado ahí, en presencia de ellos, haciendo milagros, y ahí viniendo Él para que crean en el Hijo. Y creyendo en el Hijo tengan vida eterna, ¿verdad? Y eso es lo que también predicamos nosotros. Predicamos a Jesucristo, ¿para qué? Para que creyendo en el Hijo tengan vida eterna. No predicamos una religión, no seguimos a una denominación, sino seguimos a Cristo. Lo mismo que Juan. Juan presenta a Cristo. Los cristianos presentamos a Cristo. Juan el Bautista presentó a Cristo. Siempre lo mismo, ¿verdad? Se repite la historia. Entonces Juan nos muestra los milagros que él hizo, ¿verdad?
convirtió el agua en vino, ¿se acuerdan? Fue el primer milagro que Juan relata. La sanidad del hijo de un oficial, la sanación de un paralítico. Bueno, multiplicó los panes y peces y le dio de comer a muchas personas, a miles de personas. Caminó sobre el agua, la curación del ciego que estuvimos mirando, ¿verdad?, unos domingos anteriores. Y ahora va a presentar la resurrección de Lázaro. Esta última señal es una de las más importantes en este libro, ¿verdad? Porque el Señor resucita a varios, pero a Lázaro, que estaba muerto, ¿verdad? Y hacía ya 4 días, no era que lo encontró, como muchas veces el Señor iba caminando en el camino, iban a enterrar a uno, y el Señor ahí ya lo resucitaba. Pero acá no, acá el Señor espera 4 días, y cuando va a la tumba, ¿se acuerdan que dice, Señor, ya hiede, ya tiene olor el cuerpo, se está descomponiendo el cuerpo? Bueno, y más impactante el milagro, ¿verdad?, que hace el Señor. La ciudad de Betania estaba a unos 4 kilómetros de Jerusalén, versículo 18. Juan 11, 18 dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Así que más o menos 4 kilómetros estaba la ciudad de Jerusalén de Betania. Bien, seguimos adelante. Juan, capítulo 11, versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Bueno, esta familia era conocida del Señor. Eran muy conocidos, eran amigos con Lázaro. Cada vez que el Señor pasaba por Betania, se quedaba en la casa de Lázaro y sus hermanas, ¿verdad? Bueno, entonces había una comunión, había una amistad, había una relación, ya se conocían de años. Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Lucas 10, versículo 38 al 42. Dice así: aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Verdad? Qué lindo, ¿verdad? Pasaje para aquello, ¿verdad? Que muchas veces nos afanamos por las cosas, por los quehaceres, por el trabajo, por, bueno, tengo que conseguir esto, tengo que hacer esto, tengo que esto y lo otro, y no descuidamos el escuchar la palabra de Dios, descuidamos el congregarnos. Y bueno, ¿saben qué es lo que vale para el Señor más? Lo que hizo María, versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria, solo una cosa es necesaria, dice el Señor. Una cosa, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, cuando tengamos que tomar decisiones, bueno, ¿a quién nos parecemos? ¿A Marta o a María? ¿Verdad? Tenemos que ver, ¿a quién me parezco yo? ¿A Marta o a María? Cuando tengo que tomar decisiones obviamente que son cosas básicas de la vida. La mujer estaba sirviendo a los hermanos, que estaba haciendo bien, pero ¿qué pasó? Estaba descuidando que el escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Se acuerdan los apóstoles cuando estaban predicando la palabra, que la iglesia recién estaba surgiendo y los apóstoles empezaron a predicar y los griegos empezaron a quejar porque no atendían a las mujeres? ¿Qué hicieron los apóstoles? Dejamos de predicar la palabra y de orar y vamos nosotros a servir. Nombraron diáconos para servir a las mesas. ¿Por qué? Porque era más importante predicar la palabra y orar. Bueno, cuando tengamos que tomar decisiones como cristianos, tenemos que tomar la de María, ¿verdad? Escoger la buena parte, porque eso no será quitado. Eso no será quitado. Las cosas del mundo sí, el dinero, el trabajo, la salud muchas veces también se va, ¿verdad? Pero muchas veces debemos sacrificarnos por el Señor. Él sacrificó a su Hijo. Nosotros ahora estamos para sacrificarnos por Él. Pero volvemos al tema de Lázaro. Bueno, vemos que había una amistad, ¿verdad? Entre ellos, cada vez que pasaba se quedaba en la casa, no era cualquiera que se quedaba en la casa de otro, ¿verdad? Eran unos amigos, eran personas muy cercanas, familiares. Bueno, y el Señor lo quería mucho, y el Señor también quería mucho a esta familia. Eran hospedadores con Él y con los discípulos, no solamente con el Señor, sino también todos los hombres que andaban con el Señor. Entonces vemos cómo amaban al Señor y respaldaban la causa de Cristo. Juan, capítulo 11, versículo 3. Juan 11, 3.
Y se enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Bueno, ¿qué hicieron? Las hermanas de Lázaro enviaron, ¿verdad?, una o dos o tres personas para que hablara con el Señor, bueno, que fueran a hablar con el Señor. El Señor estaba en el Jordán, bueno, y Lázaro estaba cerca de Jerusalén. Ese viaje debían hacerlo a pie, bueno, por eso las hermanas de Lázaro no podían ir. Qué horrible, mandaron a un siervo, sí, porque las hermanas de Lázaro tenían que atender la casa, atender al hermano enfermo, ¿verdad? Y eran mujeres, no podían andar por medio del campo, ¿verdad?, sola. Entonces lo que hacen, ellas envían a una persona para que se acerque al Señor y le diga que Lázaro estaba enfermo. Entonces, posiblemente cuando el mensajero llegó a llevarle el mensaje al Señor, ya Lázaro estaba muerto, ¿verdad? Cuando llega el mensajero, acuérdense que eran días de viaje, no es que me tomo el ómnibus o llamo el taxi o el Uber y me lleva hasta donde está el Señor. Estas eran patitas, ¿verdad? ¿Para qué te quiero? Caminar, caminar y caminar y caminar, sacrificarse, ¿verdad?, para llevar el mensaje. Y lo mismo el Señor con sus discípulos, volver otra vez caminando, bueno, pero se cree que cuando ya vinieron los mensajeros ya Lázaro estaba muerto. Cuando el Señor llega, acuérdense, al lugar donde estaba, en Betania, donde estaba Lázaro, le dijeron ya hace 4 días que murió, ya hace 4 días que murió. Bueno, ¿la hermana de Lázaro hicieron bien o hicieron mal en buscar al Señor? Hicieron bien, ¿verdad? Tenían un problema, como cristianos, ¿qué hicieron? Vamos a buscar al Señor, vamos a buscar al Señor. El que tiene la solución es el Señor, como estamos viendo hoy en el Salmo, ¿verdad? No fueron a buscar a un hombre, ni la solución de un político. No, ve a buscar al Señor, vamos a buscar al Señor. Cuando tenemos los problemas los creyentes, ¿qué hacemos? Lo mismo. En oración, vamos a buscar al Señor, ¿verdad? Versículo 21 de Juan. Dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Bueno, ¿qué nos está mostrando este pasaje? Que Marta tenía fe en el Señor. Señor, si vos hubiese estado acá, mi hermano no hubiese estado muerto, porque yo sé que vos podías sanarlo, yo sé los milagros que tú haces. Tenía fe en el Señor, por eso mandó el mensajero, ¿verdad? Obviamente que tenía que pagarle al mensajero, darle de comer, todo un gasto para que el Señor viniera y sanara a su hermano. Todo es un sacrificio, lo mismo nosotros, los creyentes, es un sacrificio, ¿verdad? Servir al Señor. Tenemos que dejar cosas que nos gustan, cosas que muchas veces nuestra carne necesita para el servicio de Dios. Yo tengo que buscar a Dios porque me es necesario buscar al Señor. Lo mismo hicieron las hermanas de Lázaro. Vamos a buscar al Señor para que el Señor venga y sana a nuestro hermano. Tenían fe, ¿verdad? Y eso mandó, bueno, el mensajero llega, todo dice lo que la señora le había mandado, pero todos esperaban que el Señor dijera, bueno, vuelvo lo mismo, vuelve que ya Lázaro está curado. Bueno, pero el Señor no actuó así. El Señor no lo sanó, ¿verdad? Él hizo muchas curaciones, pero a su amigo no lo sanó. Bueno, el que ama está enfermo, ¿eh? Vos lo amás, Señor, y no lo vas a curar. No lo voy a curar, dice el Señor. Muchas gracias por la información, pero ¿saben qué? Mira, los discípulos, nos vamos a quedar 2 días más acá. Nos vamos a quedar 2 días más para que vean mi poder. Bueno, nosotros muchas veces, cuando vamos, podemos ir con fe al Señor a pedirle algo, ¿verdad? Como las hermanas de Lázaro, buscar al Señor en oración para que me sane o para que me solucione el problema, ¿verdad?, que tengo. Y bueno, Él es mi pastor y yo soy su oveja, Él me va a cuidar, Él me va a dar lo que yo necesito. Pero muchas veces el Señor va a decir, no te voy a dar lo que vos querés, no te voy a dar, tenés que esperar. O más adelante te lo voy a dar, tenés que esperar. Bueno, y eso muchas veces, ¿qué pasa en nuestra vida? Nos confunde. ¿Cómo? Soy su hijo, le pido algo y no me lo da, ¿qué pasa? Bueno, ¿tendré poca fe? No, no es cuestión de fe, es cuestión de que es la voluntad del Señor. Acá lo vemos, la voluntad de Cristo. Él amaba a Lázaro, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante, en los versículos más adelante, pero ahora vamos a ver el 4. Dice, oyendo Jesús, 11:4, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Bueno, ¿qué estaba buscando el Señor? Glorificarse a sí mismo. Glorificar al Padre y glorificarse a sí mismo, y que los discípulos vieran
y la fe de los discípulos aumentara, ¿verdad? Entonces el Señor no le da una respuesta inmediata, no da la orden para que Lázaro fuera curado, sino que dice que esta enfermedad es para glorificarse. Él era el verdadero propósito que Dios había mandado, que Dios había mandado a Jesús en la tierra era glorificar al Padre y también a Él, a glorificar al Padre, se glorificaba a sí mismo, ¿verdad? Bueno, y esta enfermedad el Señor la iba a usar para glorificarse Él, para que vean que el poder que Él tenía y que nadie en la tierra podía hacer estos milagros que Él hacía, y para que vieran aquellos sus seguidores que el que decía ser Él, lo era, ¿verdad? Bueno, Juan capítulo 9, versículo 3, Juan 9, 3. Bueno, podría haber dicho, bueno, pero ¿qué hizo Lázaro? Pues como le dijeron al ciego, ¿se acuerdan? Acá 9.3 dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que la obra de Dios sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Bueno, el ciego, vienen los discípulos y dicen, pero este hombre nació, ¿pecaron los padres? ¿Pecado él? ¿Por qué nació así? El Señor dice, no, esto es para que Dios se glorifique, esta enfermedad es para que Dios se glorifique. Y esta muerte ahora de Lázaro era para que Dios se glorificara. Bueno, Lázaro no había pecado, porque era lo que enseñaban los fariseos, ¿verdad? Está enfermo fulano. ¿Quién sabe qué pecado hizo? Este sinvergüenza. Mirá el hijo de fulano. Los padres. Para mí que son los padres los pecadores. Culpa del los padres, los hijos salieron como salieron. Pero no es así, ¿verdad? Cada uno es responsable delante de Dios por su pecado. Yo no me puedo ser responsable de los pecados de mi hijo, ¿verdad? Mi hijo es responsable delante de Dios por sus pecados. Entonces, cada uno es responsable. Y es lo que está enseñando el Señor, que estas enfermedades que el Señor permitió que este hombre naciera ciego y que Lázaro se muriera, era para que Él fuera glorificado. Ahora, también muchas veces nosotros tenemos enfermedades, ¿verdad? Necesitamos algo y muchas veces vamos a Dios, tenemos la fe, tenemos todo como las hermanas de Cristo, Señor, vamos a buscar a Cristo, todo bien, y el Señor dice, no, esto no, tienes que esperar, voy a esperar a dártelo o no te lo voy a dar. ¿Sabes por qué? Porque quiero así, enfermo como estás, quiero que me sirvas y me glorifiques. No perdamos el enfoque de nuestra salvación. Nuestra salvación aquí en la tierra no es para pasar bien, no es para hacer dinero, no es para que todo nos vaya bien, ¿verdad? Y muchas veces los falsos maestros usan el Antiguo Testamento para decir, pero Dios le prometió a Isaac, a Abraham, a Josué, todo lo que él pedía le iba a dar y que todo lo que ellos querían iban a prosperar en la tierra, pero fueron promesas específicas para, ¿verdad? Isaac, Josué, ¿verdad? ¿Saben qué es la promesa que nos dio el Señor a nosotros? En el mundo van a hallar aflicción. Es lo que vamos a hallar. Así que bueno, si esperamos que el Señor nos dé una vida, un confort espiritual, ¿saben qué? El Señor dice que el que vive piadosamente va a sufrir persecución. Si tú estás viviendo la Biblia, vas a sufrir persecución. Bueno, Señor, sáname este cáncer, sáname esta enfermedad que no me deja vivir en paz. Dios dice muchas veces, no lo voy a hacer, quiero que vivas así, y así me vas a glorificar, porque para eso nos salvó Dios, para glorificarlo a Él, no a nosotros mismos, no para que me vean, la cantidad de muebles que tiene Gustavo o la cantidad de trabajo que tiene Gustavo está haciendo dinero, sí, porque el Señor está conmigo, bueno, gloria a Dios si Dios lo permite, ¿verdad? Pero no es mi meta es glorificar al Padre, y todo lo que hago, ese mueble que hago, es para glorificar a mi Padre. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para glorificar a Dios. Si yo hago algo y me glorifico yo, ¿saben qué estoy haciendo? Robándole la gloria a Dios y me la pongo yo. ¿Viste lo que yo sé? ¿Viste que yo soy un genio, no? ¿Viste qué estoy haciendo? Robándole la gloria a Dios. Entonces, muchas veces vamos a Dios, queremos que Dios nos dé lo que nosotros queramos y muchas veces Dios va a decir que no. ¿Cuántos hermanos están muriendo en el hospital? ¿Cuántas hermanas, que el otro día subí un video, están siendo muertas por predicar el Evangelio? ¿Y no habrán orado ellas cuando estaban apedreando? ¿No habrán orado por aquellos que están en el hospital? Señor, me duele, me estoy muriendo, Señor, quiero que me saques esto. Y el Señor dice, no, así como estás, quiero que me glorifiques. Porque ¿quién es Dios? ¿Yo o Él?
es Él. Y así tenemos que estar dispuestos nosotros a sufrir por el Señor. Y el Señor nos ha dado ejemplo. La Biblia, todos los seguidores del Señor, ¿qué les pasó? ¿Pasaron bien en la tierra? Los profetas. Oh, miren, hicieron dinero, les fue tan bien en todo. No, fueron matados, perseguidos. Jerusalén mató a los profetas. El Señor cuando llega a Jerusalén dice, llora por Jerusalén. ¿Por qué lloró? ¿De alegría? No, de tristeza. Dice, ¿cuántas veces mandé a mis servidores para que recogerlo, para que volvieran a mí? Y ustedes no quisieron. Ustedes no quisieron, rechazaron a los profetas. Bueno, pero aún así Dios manda a su Hijo para que muriera por ellos y por nosotros, ¿verdad? Para que a todo aquel que en Él creyera, tenga y cree, tenga vida eterna. Entonces, muchas veces, como cristianos, al no Dios darnos lo que queremos, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Como los apóstoles en el Nuevo Testamento o como el pueblo de Israel? ¿Verdad? Y ahí tenemos que examinarnos. Cuando Dios me dice no, actúo como los berrinches de mis hijos cuando son chiquitos, dame esto y no me lo da y se tiran al suelo y dicen, qué horrible, papá no me quiere, no me ama porque no me da lo que yo quiero. O decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Como el Señor dijo, Señor, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. Los apóstoles, cuando estuvieron en la tierra, ¿qué hicieron? Que se haga tu voluntad. Ellos querían ser perseguidos, maltratados, matados. No, ellos no querían, como nosotros tampoco queremos. Pero, Señor, si tú quieres que yo sirva así, así voy a glorificarte. Bueno, el apóstol Pablo, cuando estuvo preso, ¿qué le pasó? ¿No pidió también que le sacara el Señor el aguijón de la carne? ¿Y qué dijo el Señor? No te lo voy a sacar. Así quiero que me sirva. Y así quiero que me glorifique. ¿Se entiende? Bueno, entonces tenemos que también aceptar el no del Señor. Y aún así en el no y en el sufrimiento, como estaba María y Marta sufriendo, y estaba también sufriendo Lázaro porque se estaba muriendo, aceptaron, ¿verdad? El no, porque el Señor no fue. No fue cuando ellos quisieron, ¿verdad? Entonces, tenemos el ejemplo, el Padre se glorificó en la muerte de su Hijo en la cruz, ¿no? Nuestro Padre se glorificó en la muerte de Cristo en la cruz porque se hizo su voluntad, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? El Hijo sufrió. ¿Y el Padre lo sufrió? El Padre sufrió porque se tuvo que despegar del Hijo. Toda una eternidad junta, el único Hijo que tenía fue y lo mató en la cruz. ¿No sufrió Dios el Padre por matar a su Hijo? Claro que sufrió. Pero la voluntad de Dios estaba sobre arriba, ¿verdad? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Glorificarse porque Él es Dios. Bueno, el Hijo hace el plan de Dios. Bueno, también el Hijo es glorificado. ¡Qué bien! Cristo es glorificado. ¡Qué bien! Bueno, el Padre es glorificado. ¡Qué bueno! ¿Y Cristo no sufrió en la cruz? Sufrió en la cruz. Él murió en la cruz, fue torturado en la cruz. Y no solamente eso, sino que sufrió toda la ira de Dios que yo merecía, la sufrió Él. ¿Para qué? Para que el Padre fuera glorificado y el Hijo fuera glorificado. Nosotros ahora. Bueno, vamos a los apóstoles. A los apóstoles. ¿No sufrieron? ¿Quién terminó glorificado? Dios. Bueno, ¿saben qué? Nosotros aquí en Durazno también estamos para lo mismo, para sufrir por Dios. Y tenemos que estar dispuestos a los no del Señor. A estar dispuestos que el Señor diga no, no te voy a dar lo que vos querés. Yo te voy a dar de acuerdo a mi voluntad para que eso me glorifique a mí. Sí, pero Señor, me falta un brazo, me faltan las piernas. ¿Cómo te voy a glorificar? Me voy a morir de cáncer. Así quiero que me glorifiques. Y murieron muchos hermanos así también, ¿verdad? Glorificando a Dios como el apóstol Pablo. Pidiendo al apóstol Pablo que le saque el aguijón en la carne. Y Dios dijo, no te voy a sacar el aguijón. Quiero que así preso, en la última miseria, ¿verdad? Humanamente miraban a Pablo, pobre, no tenía ni con qué taparse. Y todavía enfermo. Yo dije, así quiero que me glorifiques. ¿Y no lo glorificó Pablo al Señor? Claro que sí. ¿Qué nos muestra entonces? Que los sufrimientos de nuestra carne no es algo que impida glorificar a Dios. Sí, pero yo estoy pasando por esto. Yo quiero esto. No es así la vida cristiana. La vida cristiana es sufrir por Cristo. El ejemplo más grande que tenemos es Cristo en la cruz, ¿verdad? Cuando queramos mirarnos a nosotros mismos,
¿verdad? Ay, me falta esto, quiero esto, quiero esto. ¿Qué hago? No miro a Cristo. Pero cuando miro a Cristo, lo que Él sufrió por mí, ¿sabe qué? Yo no valgo nada. Lo que estoy sufriendo no vale nada a comparación de lo que Él sufrió por mí allí en la cruz. Y lo que recibí por Él. ¿Se entiende? Él me dio vida eterna. ¿Se entiende? Bueno, ahora lo que yo tengo se lo doy al Señor. Así enfermo, sano, sin dinero, con dinero, no voy a hacer lo que yo quiero, como dice la canción, sino voy a hacer lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él se tiene que glorificar y no yo. Y lamentablemente muchas veces los cristianos estamos tan enfocados en nosotros mismos que pedimos oración por esto, oración por aquello, oración, y no queremos sufrir. Nuestra carne no quiere sufrir. Pero ¿saben qué? Los primeros cristianos sufrieron. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser salvos. Tú y yo estamos dispuestos a sufrir por aquello que nos miran vivir. Estamos sufriendo, cada uno de nosotros tiene algún sufrimiento, ¿verdad? Estamos sufriendo, pero ¿saben por qué sufrimos, como dice Pablo? Por amor a los escogidos. ¿Se entiende? Bueno, yo amo el mundo, yo amo a los escogidos, amo a mis hijos, bueno, tengo que sufrir por ellos. Sí, tengo que sufrir por Cristo, pero también por ellos. ¿Por qué? Para el buen testimonio, que vean mi fe. Nosotros vemos la palabra de Dios, vemos el libro de los Hechos, los apóstoles sufrieron. ¿Por qué? Por nosotros. Ahora nosotros tenemos que sufrir por los que vienen atrás de nosotros. ¿Se entiende? Entonces la vida cristiana no es un color de rosa. La vida cristiana es sufrimiento y sufrimiento. Pero el fin, ¿cómo es? Glorificado con Dios. Un cuerpo glorificado con Dios. El mundo, miramos el mundo, el mundo le va tan bien, carnalmente le va tan bien, pero le va tan bien y nosotros sufriendo y sufriendo. Pero ¿cuál es el final del mundo y cuál es mi final? ¿Quién gana? Nosotros ganamos. ¿Por qué? Tenemos la eternidad con Dios. El mundo pierde porque tiene la eternidad en el infierno. Entonces debemos, ¿verdad?, mirar y analizarnos cuando pidamos y satisfacemos esta carne y que no queremos perder nada, que queremos que nos vaya bien en todo, que bueno, ¿quién no quiere que le vaya bien en todo? Yo quiero que me vaya bien, pero muchas veces dicen, no, te va a ir mal. Y quiero que ahí, como tú estás viviendo, quiero que ahí me glorifiques, como lo hicieron los apóstoles. Bueno, ¿a quién me parezco? Miramos el libro de los Hechos. Ellos tenían el Espíritu Santo, como lo tengo yo. ¿A quién me parezco? Me parezco a Esteban, que murió apedreado. Me parezco a Felipe, que se cruzó el desierto para predicarle a una persona y fue también y predicó a un pueblo pagano. Me parezco a Pedro, que también se tuvo que caminar, cruzar el desierto, ¿verdad? Ir a la casa de Cornelio, ir a la casa de gentiles que nadie quería ir, ningún judío quería pisar. Allá fue Pedro. Bueno, me parezco a Pedro, me parezco a Bernabé, me parezco a Pablo en los viajes misioneros que cruzaban el mar, dejaban todo, sus cosas, sus negocios, dejaban todo. ¿Por qué? Por amor a Dios. ¿Y qué hacían? Se sacrificaban por Dios. Juan Marcos también, un muchacho que también sacrificó cosas por Dios. Bueno, también un hombre que falló, pero después se restauró y siguió trabajando del Señor. Bueno, también es un ejemplo que los cristianos caemos, pero continuamos trabajando al Señor. No que caemos y está, quedé tirado, bueno, ya está, fracasé. No. Dios dice, yo te levanto y tú vas a seguir. Lo que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. Él la va a perfeccionar. Y si Dios está perfeccionando mi vida es porque es una evidencia que Dios está en mí, ¿verdad? Él me va perfeccionando, va quedando un 2023 atrás. El 2024 yo tengo que mirar a Cristo y tengo que decir, me tengo que parecer más a Él, ¿verdad? Ya el Gustavo viejo fue muriendo en 2022, 2023, pero en 2024 estoy más cerca, que Cristo viene a buscarme y me tengo que parecer a Cristo. Él es el ejemplo, Él es el modelo a seguir, ¿verdad? Muchas veces hablamos de amor y hablamos de sacrificio, pero cuando tenemos que hacerlo, no lo hacemos. Ah, pero el Señor nos tiene que entender. Yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo el trabajo, yo tengo esto, tengo una esposa, tengo un esposo, tengo hijos, tengo esto, tengo esto. Y los apóstoles no tenían nada, no tenían trabajo, no tenían familia. Ellos sacrificaron cosas para el servicio de Dios. ¿Qué hacen los cristianos hoy en futuro 2024? Lo mismo, debemos sacrificar cosas, ¿verdad? Muchas veces tenemos metas buenas, pero muchas veces no van a glorificar a Dios. Y tenemos que darle paso mejor a lo que Dios dice, ¿verdad? Tenemos que aceptar cuando Dios dice, no, hijo mío, esto no me va a glorificar a mí. Esto no te lo voy a dar. Tenemos que aceptarlo. Si somos sus hijos, si somos sus seguidores, como lo aceptaron los apóstoles, también debemos aceptarlo nosotros. Nuestro principal objetivo
aquí en la tierra es serle fiel a Dios. No Gustavo, no nominaciones, no a lo que dice fulano, sultano, el pastor aquel. No, ser fieles al Señor. ¿Y quiénes son los fieles al Señor? Los que guardan la palabra de Dios y la obedecen. Mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz. ¿Y? No oyen mi voz. Yo oigo la palabra, pero yo no me pierdo de ninguna reunión. Pero falta la otra cosa. ¿Cuál es la otra cosa? Seguirlo. ¿Y cómo lo sigo? Lo que Él me dice aquí en este libro. Eso es seguirlo al Señor. Sí, pero el Señor me tiene que entender, porque a mí me gusta esto, a mí me gusta aquello, y tengo esto, y tengo esto. Pablo dice, esto es basura. Cuando Pablo cree que Dios lo salva, ¿verdad? Pablo, cuando empieza a conocer a Cristo, reconoce que todo lo que había logrado en el mundo y lo que tenía en el mundo, ¿qué era? Estiércol. Esto no tiene valor ninguno. Pero a veces nosotros como cristianos ponemos el estiércol primero antes que Dios. Que podamos, ¿verdad? Analizarnos. Vamos a comenzar un año. El año 2023 va a quedar atrás. Que podamos tener nuevas metas, ¿verdad? Y parecernos más al Señor. Juan, capítulo 11, versículo 5. Bueno, capaz que no lo amaba el Señor a Lázaro y a María y a Marta. Acá Juan 11:5 dice, Juan dice, y amaba a Jesús a Marta y a su hermano y a Lázaro. Amaba, o sea, acentúa, ¿verdad? Diciendo, lo amaba de verdad. Bueno, cuando Dios no nos da algo, ¿quién viene y te dice, Dios no te ama? Porque no te da lo que vos pedís. ¿Quién es el que viene y te dice esas cosas? Satanás. Satanás viene y te dice, Dios no te ama, porque no te da los berrinches que vos querés. Lo que quiere tu carne no te lo va a dar. ¿Sabes quién no te ama? ¿Y saben qué? Nosotros sabemos que Dios nos amó. ¿Cómo Dios nos amó a nosotros? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que lo clavó allí y lo mató en la cruz, para que el que cree en Él tenga vida eterna. Ay, Señor, yo quiero que me ames más. Dios ya no va a amar más, ya dio todo el amor, dio a su Hijo allí en la cruz, ¿verdad? Entonces no nos dejemos engañar cuando viene Satanás y te dice, Dios no te ama, porque no te da lo que vos querés, no cumple tus deseos, tus sueños, Dios no te ama, Dios no te prospera. Bueno, ¿saben qué? Miremos la cruz otra vez. Cuando miramos lo que nosotros necesitamos, no miramos la cruz. Cuando miro la cruz, le puedo decir a Satanás, Satanás, vete, Satanás, porque el Padre dio a su Hijo por mí. Así que ya está, no hay más amor, no puedo pedir más amor, ¿verdad? A Dios, porque ya Dios dio todo su amor para aquellos que van a creer en su Hijo, ¿verdad? Y este mundo está recibiendo el amor de Dios y la misericordia de Dios, porque hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Entonces, Dios no es Papá Noel, no son los Reyes Magos, que le vas a hacer una cartita, o vamos a hacer, bueno Señor, si vos me das esto, yo te prometo que voy a hacer esto para vos. Si vos me das esto, yo te voy a dar aquello. Y hacemos, ¿verdad? Como que le ponemos pactos con Dios. Y ya Dios no hace más pactos con nosotros. El único pacto que hizo fue la cruz. La cruz allí, Cristo está allí. Yo tengo que mirar la cruz. Cuando me olvido de la cruz, me miro mi carne. Lo que yo necesito, lo que yo quiero, mi deseo, mis afanes. ¿Y sabe qué? El que agrada a la carne no agrada a Dios. ¿Se entiende? Los que aman la carne y los que practican los deseos de la carne no son de Dios, son del diablo. Primera de Juan lo dice también, ¿verdad? Entonces tenemos que dejar de mirar nuestra carne y ser más bíblicos. Mirar a nuestros primeros hermanos. ¿Qué le pasó a nuestros primeros hermanos? Sufrieron, murieron por Cristo. ¿Qué nos va a pasar a nosotros si somos fieles al Señor? Sufrimos y vamos a morir por Cristo. ¿Qué le pasa al otro lado del mundo a nuestros hermanos? Sufren y mueren por Cristo. ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a dar para Cristo? Ah, no, pero que Cristo me tiene que dar esto. Me tiene que dar esto. Y ahí sí yo me congrego, ahí sí yo voy, ahí sí yo amo a Dios. ¿Sabe qué? No estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Dios quiere que nosotros nos sacrifiquemos. Romanos 12. Somos un sacrificio vivo, no muerto. Ah, cuando me muera, Señor, voy a estar en el cielo y te voy a servir. No. Acá, en la tierra. Acá somos el sacrificio vivo. No en el cielo. Después de acá, después que nos sacrifiquemos acá, vamos a ir al cielo a seguir sacrificándonos para el Señor, porque tenemos que seguir sirviendo al Señor, que cuando estemos en el cielo, que lo vamos a decir al Señor. Ah, no, Señor, el cuarto mío que sea de oro, porque si no, vos no me amás. No, ¿verdad que no? Vamos a estar en el cielo adorando a nuestro Dios, porque es lo que queremos, estar con Él, para adorarlo. En una nube, en una estrella, en la Nueva Jerusalén,
donde sea. Yo quiero estar al lado de mi Dios para contemplar su gloria y contemplarlo a Él, porque lo amo y me sacrifiqué en la tierra para estar con Él, porque Él se sacrificó por mí allí en la cruz, para que yo ahora tenga vida eterna y viva eternamente con Él. Estamos conectados con Él, ¿se entiende? Ahora ya no vivo más yo, dice Pablo. ¿Quién vive? Cristo en mí. Si Cristo vive en mí, Cristo vive en mí, no vivo yo, dice Pablo. Ahora cuando no vive Cristo en mí, ¿qué hago yo? Vivo yo. Yo quiero, yo deseo, yo quiero. Pero cuando Cristo está en mí, no importa, Señor. Yo quiero esto. Como dijo Marta y María, queremos que sane a nuestro hermano. Queremos, ¿verdad? Lo mismo nosotros, Padre, queremos esto. Lo último es, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Y eso es lo que debemos hacer los cristianos, aprender a orar, ¿verdad? No es nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Ahora, ¿estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios? Si el Señor nos da lo que pedimos, o no nos da lo que pedimos, si el Señor nos da una enfermedad, ¿no le vamos a servir? Los primeros hermanos lo sirvieron, y dejaron, el Señor dejó escrito acá en este libro, que ellos sirvieron enfermos, hasta lo último cerrado. Esteban apedreado hasta lo último, predicó el Evangelio, todos murieron sacrificando su vida por el Evangelio. ¿Qué sacrificamos nosotros? Por el Evangelio. Bueno, Dios, ya hemos contemplado el amor de Dios mirando la cruz, y vemos la cruz y vemos cómo Dios ama a los pecadores y nos amó a nosotros. Ante la fundación del mundo pensó en nosotros. Bueno, Dios ya derramó su amor. Bueno, pero si yo le obedezco, yo le puedo exigir a Dios que me ame más. No, Dios ya dio su amor. Dios ya me dio todo su amor en mí para que yo lo derrame para los demás, para Él y para los demás, ¿verdad? No es que porque yo sea obediente, Dios me va a dar lo que yo quiero. Eso no es el plan de Dios. Ya Dios me amó, dio a su Hijo. ¿Se entiende? Dios no va a cambiar porque yo soy más obediente y Verónica es menos obediente y le da menos cosas a ella, pero a mí me da más cosas porque yo soy más obediente. No, eso no es el amor bíblico y no es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Dios todo lo que hace, Él se glorifica. Él siempre termina glorificado. Además, cuando Dios nos disciplina a sus hijos, ¿por qué nos disciplina? Porque nos ama. ¿Se entiende? Dios disciplina a sus hijos porque los ama. Aún en la disciplina vemos cómo Dios nos ama. ¿Se entiende? Dios nos ama siempre. No precisa que nosotros hagamos algo para que Dios me ame más. Simplemente Dios me ama siempre. Dio a su Hijo. Dio lo que más tenía por mí. Ya Dios demostró su amor. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se entiende? No exijamos más amor a Dios porque somos obedientes. No es así. Dios no trabaja por medio de contratos aparte, ¿verdad? Voy a hacer un convenio aparte con Dios. Y deja la Biblia. Señor, vamos a hacer un trato nosotros dos. Porque si yo hago esto, capaz que me da esto. No, Dios no trabaja así. Dios no que nos exige a nosotros obediencia. Sí, Él nos exige obediencia. Y el amor ya lo tenemos todo. Mandó a su Hijo y tenemos vida eterna. Pero mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que sufrir por Cristo. 2024 no sabemos lo que nos espera. Dios sabe. No sabemos si la iglesia va a ser perseguida aquí en Uruguay. En otras partes del mundo está siendo perseguida. Y cuando nos quiten todo, nos quiten la casa, nos quiten el trabajo, nos quiten los autos, no sé, las comodidades que tengamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a actuar como los apóstoles? Otra vez, los apóstoles del libro de los Hechos, o como el pueblo de Israel, quejarnos, quejarnos, quejarnos. Los apóstoles tenían el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 en adelante ellos tuvieron el Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos compararnos con los apóstoles del capítulo 2 en adelante. Ahora cuando nos comparamos con el Pedro sin el Espíritu Santo, obviamente voy a ser mejor. ¿Por qué? Porque si yo tengo el Espíritu Santo y Pedro sin el Espíritu Santo, es como que compararme con un mundano o con un religioso. Pero comparémonos con Pedro con el Espíritu Santo. Comparémonos con Pablo, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Si yo comparo Gustavo con Saulo, yo soy mejor. Saulo andaba matando cristianos. Claro que voy a ser mejor, ¿verdad? A la vista de los hombres, ¿no? Pero comparémonos con ellos. Esos hombres están puestos aquí en la Biblia para que nos comparemos. ¿Se entiende? No nos comparemos con religiones o con aquellas prosperan, el mundo prospera y yo no tengo nada, así no voy a tener nada. Y bueno, capaz que sí tengo mucha riqueza y es para ayudar a otros, ¿verdad? La riqueza que Dios nos da. Por eso Pablo le dice a Timoteo que exhorte a los ricos
de las congregaciones para que ayuden a los más necesitados. Y para eso Dios prospera a sus hijos. Pero la mayoría de los cristianos no fueron prosperados. Dieron todo y perdieron todo, hasta su familia. Otros, después de la iglesia primitiva, los primeros cristianos fueron comidos por leones, no tenían nada. Y nosotros muchas veces, ¿verdad?, nos quejamos por tantas pequeñeces de nuestra carne. Bueno, capaz que en el 2023 actuamos así. Pero viene un nuevo año donde podamos tomar decisiones fundadas en la palabra de Dios. Aceptar cuando dicen no. El Señor dice no, ¿verdad? El Señor Jesucristo no respondió enseguida a la demanda de la familia de Lázaro, sino que actuó de acuerdo a su voluntad. ¿Está bien pedir? Claro que está bien pedir, porque Él dice pidan. Pero no dice, pidan que yo les voy a dar todo lo que ustedes quieran. Él dice pedir, pero pidan para la gloria mía, dice el Señor. Pidan para glorificar a Dios, no pidan para glorificarse ustedes, sino pidan para glorificar a Dios. Cuando pedimos mal, dice Santiago, piden mal, porque piden para su carne, para sus deseos carnales, no están pidiendo para la gloria de Dios. ¿Sabe qué? Una persona llena del Espíritu Santo, ¿cómo va a orar? Va a orar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que dice este libro, no va a orar de acuerdo a lo que dice esta carne. ¿Saben qué? Cuando pedimos de acuerdo a la Escritura, es una evidencia que estoy pidiendo basado en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre me va a ayudar a pedir como conviene. ¿Pero qué conviene? Lo que dice este libro, no lo que a mí me conviene. ¿Se entiende? Entonces debemos, como cristianos, pedir de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y eso es saber orar. Y eso es aprender a orar. ¿Verdad? Cuántas veces estamos en reuniones de oraciones y están que oran por mí porque que oran por mí, y por mí, y por mí, y por mí, y por mí. Y la iglesia, y Cristo, y los inconversos, y nosotros que tenemos que tener un buen testimonio, que tenemos que ser más fieles. No, que no me falte esto, que no me falte aquello. Y bueno, ahí vemos muchas veces la niñez espiritual que hay dentro de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque está enfocado en lo que yo necesito y lo que necesita el reino de Dios. Fuimos salvos para pedir cosas para el reino de Dios. No fuimos salvos para pedir para nosotros, sino para Él. Para que Él se glorifique en nuestras vidas. Y si tenemos que glorificarlo a Dios enfermo, tenemos que glorificarlo. Y si tenemos que glorificar, como hay un hermano que predica, no me acuerdo el nombre, que predica sin brazo y sin pierna, él predica igual. Él no se está quejando. Él sale y sin pierna, sin brazo, lo pone en un escenario ahí, el hombre, y ahí el hombre predica la palabra de Dios. Tengo hermanos aquí en Uruguay también, que conozco, que están predicando la palabra de Dios enfermos. No pueden estar parados. Bueno, le pone una silla el hombre y se sienta ahí y predica. Porque el deseo de él es predicar el Evangelio. A veces le operan la boca, le operan, no sé, toda la parte del cuerpo y el hombre está ahí. Porque tengo que servir al Señor. Nosotros actuamos igual. Nos pasa algo y ya está. Señor, primero dame esto y después voy a servir. Primero dame aquello, Señor, y después voy a servir. Primero voy a hacer esto, o me voy a jubilar, después que me jubilo, voy a servirte, Señor. Es ahora. Los libros de los Hechos, vemos a mujeres y hombres que fueron valientes, no cobardes, que dieron su vida, perdieron todo por causa del Evangelio. Ahora nosotros estamos en el 2023 terminando y muchas veces pareciera que fuéramos todo lo contrario. Queremos todo para nosotros y los demás. ¿Qué hacen los demás? Nuestros primeros hermanos actuaron igual que nosotros. Ellos, las aspiraciones que tenían ellos eran ser prósperos, ganar dinero, eran estar sanos. No, las aspiraciones de ellos era servir a Cristo. Mirá que tenés que cruzar todo el desierto y capaz que te pica una víbora, capaz que te va en el barco y naufragás como Pablo. ¿Cuántos naufragios tuvo Pablo? Cantidad. Y aún así en una tabla en el medio del mar, él no sabía si iba a ser comido por un león, por una ballena, por un tiburón. Él estaba ahí, Señor, acá estoy. Yo tengo que ir a servirte. Bueno, ojalá que podamos tener este 2024 el mismo sentir que tuvieron nuestros primeros hermanos y enfocarnos en Cristo y dejar mirarnos a nosotros mismos, porque nosotros no valemos nada. ¿Saben qué? Fuimos salvos para glorificarlo a Él, no para glorificarnos a nosotros. Y aún así fuimos salvos porque fuimos los más bajos que encontró Dios en la tierra. No fuimos los mejores, fuimos los peores. ¿Se entiende? Entonces no pensemos que somos los mejores, somos los peores. Pero aún en nuestra bajeza, Dios nos levanta y
nos pone en sus manos para ser herramientas útiles en sus manos. Estamos dispuestos nosotros a trabajar, a hacer para Dios que el 2024 sea así. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por, Señor amado, nuestros primeros hermanos y los hermanos que están sufriendo en distintas partes del mundo. Padre, por tu nombre, por glorificarte, por servirte, por honrarte. Señor, tantos hermanos que están dando su vida y hermanas que están dando su vida para que los demás vean y se conviertan en el Evangelio, Señor. ¿Cuántos misioneros murieron entre los indios? Y hoy, Señor amado, la cultura india, muchos indios están siendo salvos y esa cultura está siendo transformada por el Evangelio, porque un hombre se sacrificó, porque una mujer se sacrificó. Ayúdanos a nosotros, Señor, aquí en esta ciudad de Durazno, no ser cristianos de porcelana, no ser cristianos de cartón, sino ayúdanos, Señor, a ser fuertes y valientes, porque, Señor amado, tú nos vas a dar la corona de la vida. Ayúdanos, Señor. Padre, sabemos que separado de ti nada podemos hacer, pero aquí estamos, vení aquí, como cantamos, nos rendimos a ti, para que tú, oh Dios, en nuestra bajeza, tú nos hagas herramientas útiles en tus manos, y tu nombre se glorifique en esta ciudad de Durazno, para que la ciudad de Durazno te conozca, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros enemigos, que te conozcan, no simplemente para que vean palabreros, sino vean personas cambiadas, nacidas de nuevo, Padre, que están dando su vida por el Evangelio, que dejan todo por el Evangelio, dejan sus quehaceres, Padre, como lo hizo María, dejó sus quehaceres para atender lo que verdaderamente tiene valor, que son tus cosas. Ayuda a tu iglesia, despierta a tu iglesia. Padre amado, comienza por mi vida, para enfocarme más en las cosas espirituales y no tanto en las cosas terrenales. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y bueno, compartan y que este 2024 podamos tener el mismo sentir de ser fieles al Señor. Gracias por estar ahí y apoyarnos y continúen orando con nosotros. Muchas bendiciones y feliz 2024. Que pasen bien.